Mi esposo pensó que había colgado. La llamada siguió grabando durante 4 minutos y 12 segundos, cada palabra. Me llamó ingenua. Lo dijo de la manera en que la gente dice las cosas cuando está absolutamente segura de que nadie que importe está escuchando, relajado, casi cariñoso, de la forma en que describes a un Golden Retriever que sigue chocando contra la puerta de vidrio corrediza, increíblemente ingenua, como si fuera una de mis cualidades más encantadoras, como si fuera la razón por la que todo el plan funcionó. Tenía razón en que yo era ingenua. Estaba equivocado sobre todo lo demás. Estaba sentada en el tráfico en el paso elevado de la enero del 90, con la lluvia cayendo tan fuerte que mis limpiaparabrisas no podían seguir el ritmo, cuando llamé a Daniel para decirle que llegaría a casa temprano. Contestó al tercer timbre con esa voz, la impaciente, la que tenía una forma de hacerme sentir como una interrupción en mi propio matrimonio. Estoy en medio de algo. Hablaremos después. Clic, excepto que el Bluetooth no se desconectó. Mi teléfono mostraba que la llamada seguía activa. 3 segundos de silencio ambiental. Luego su voz regresó, completamente transformada, suelta, cálida, casi riendo. Dios mío, a veces es asfixiante. Y luego una risa que habría reconocido en un apagón total. Rebecca, mi mejor amiga desde nuestro segundo año en la universidad, la mujer que había sido mi dama de honor, que había sollozado durante mis votos con la fealdad hermosa y específica de alguien genuinamente conmovida, que había sostenido mis 2 manos en una sala de espera de hospital 3 veces, mientras yo perdía embarazos. Y ella me dijo que no era mi culpa y que estaría allí para lo que viniera después. Esa risa. Simplemente no quiero que mi bebé crezca confundido sobre quién es su verdadera familia, dijo, en la voz juguetona y privada de una mujer que se sentía completamente cómoda donde estaba. Mis manos se pusieron blancas sobre el volante. No emití ningún sonido. No respiré de forma incorrecta. La lluvia seguía cayendo y el tráfico no se movía, y algo dentro de mi pecho se convirtió en vidrio absoluto, no roto, solo repentinamente aterradoramente transparente. Y me quedé perfectamente quieta y escuché. La voz de Daniel bajó de tono, el registro que usaba cuando pensaba que estaba siendo astuto. No te preocupes, Emily es increíblemente ingenua. Una vez que el pago de $5 millones del fideicomiso de su padre llegue a nuestra cuenta conjunta el próximo mes, lo muevo todo a cuentas offshore. Luego presento la demanda de divorcio. Desaparecemos. Ella se queda sin nada. Rebecca se rió de nuevo suavemente, de la forma en que se reía de las cosas que la deleitaban. Y Daniel agregó una cosa más, en voz baja, casual, la frase descartable de un hombre que había estado conteniéndola durante mucho tiempo y finalmente se sentía lo suficientemente cómodo como para dejarla ir. Además, dijo, ya ha demostrado que su cuerpo no funciona como debería, los abortos espontáneos. Estaba haciendo una broma sobre los abortos espontáneos, con Rebecca, quien había sostenido mis manos en el hospital 3 veces. La grabación siguió corriendo, 4 minutos y 12 segundos en total. Sé ese número exactamente porque lo he escuchado muchas veces desde entonces, no por dolor, sino por la satisfacción clarificadora específica de una persona que sabe precisamente lo que tiene. Cuando la llamada finalmente se cortó, me quedé en el tráfico durante mucho tiempo y respiré con mucho cuidado y dejé que la lluvia fuera tan ruidosa como necesitara ser. Estaba ocurriendo algo enorme dentro de mí que me negué a liberar en el interior de mi auto porque necesitaba estar clara. Necesitaba pensar antes de sentir, por primera vez quizás en mi matrimonio, y necesitaba hacerlo rápido. No fui a casa. Conduje a la oficina de mi padre. Mi nombre es Emily Bennett Calewa, y necesito que entiendas algo sobre mi vida antes de contarte cómo se desmoronó y luego, en el espacio de 3 semanas, se reconstruyó en algo que no había pensado que quisiera. Crecí como la única hija de Harold Bennett, quien construyó Bennett Capital durante 40 años, comenzando con una empresa de transporte de carga, y una filosofía sobre las personas que resumía en 2 reglas: confía lentamente y nunca dejes que una serpiente se quede caliente en tu casa. Mi padre tiene 71 años, es bajo, de cabello plateado, y posee la quietud particular de alguien que ha sido mentido por muy buenos mentirosos y aprendió hace décadas a observar las manos en lugar de las caras. Nunca le había gustado Daniel.
Lo expresó cuando estaba comprometida con la restricción medida de un padre que entendía que decirle a su hija que no se casara con alguien era la forma más confiable de asegurar que ella hiciera exactamente eso. Dijo: «Es impresionante en las salas, Emily. Solo asegúrate de saber quién es en las que no tienen audiencia». Le dije que Daniel era maravilloso, amable, atento. Le dije que le caería bien. Había estado casada con Daniel Calloway durante 6 años. Era un consultor financiero con una lista de clientes que guardaba cuidadosamente y un estilo de vida que siempre había sido ligeramente más caro de lo que entendía que su ingreso apoyaba completamente. Nunca había examinado esto demasiado de cerca. Mi padre había establecido un fideicomiso a mi nombre a los 30 años, $5 millones programados para mis primeros 30 años, y Daniel lo había sabido desde antes de nuestro compromiso porque se lo había dicho, porque confiaba en él, porque era, como él identificó con precisión, increíblemente ingenua. Era guapo de la manera particular que se lee como confiable a primera vista y que toma años entender que en realidad es solo simetría. Era bueno en las cenas. Tenía el don de hacer que otras personas se sintieran elegidas, lo cual en los primeros años había dirigido hacia mí, y que yo había confundido con amor. Rebecca Arlo había sido mi amiga más cercana desde que teníamos 20 años. Era el tipo de belleza que hacía que las habitaciones se quedaran en silencio cuando entraba, y lo llevaba con descuido, de la forma en que la gente lleva cosas en las que nunca ha tenido que pensar. Era divertida, cálida y ferozmente leal. Había creído esa última parte tan completamente que nunca una vez había pensado en cuestionarla. Ella y Daniel siempre se habían llevado bien, demasiado bien, tal vez. Hubo un momento en una fiesta hace 2 años cuando salí de un baño y los encontré hablando de una manera que se detuvo cuando aparecí, no obviamente, solo un recalibrado de medio segundo, un ligero cambio en cómo estaban parados. Lo había archivado bajo nada. Siempre estaba archivando cosas bajo nada. Los abortos espontáneos fueron los años 2020, 2021 y 2023. Si has pasado por uno, sabes lo que 3 de ellos le hacen a una persona. Sabes lo que le hacen a un matrimonio, si el matrimonio no está construido para soportarlo. Daniel había estado presente para los 3, atento, apropiado, diciendo las cosas correctas con la fluidez practicada de alguien que entendía cuáles eran las cosas correctas. Había estado agradecida por su estabilidad. No había considerado que la estabilidad en ausencia de sentimiento genuino a veces es indistinguible desde afuera. Rebecca también había estado allí para los 3. Sentada con eso ahora, siento algo para lo que no tengo una palabra limpia, no rabia, algo más frío, el frío específico de entender un largo engaño después del hecho, cuando puedes trazar el mapa hacia atrás y ver cada lugar donde creíste que el suelo estaba y no era suelo en absoluto. Caminé a la oficina de mi padre a las 6:48 de la tarde sin cita, lo cual su asistente Margo, con 22 años con él, reconoció como el tipo de situación que no requería una. Me mostró directamente. Mi padre estaba en su escritorio. Levantó la vista cuando entré, y su rostro hizo lo que hace cuando está evaluando una situación antes de hacer una pregunta, una breve quietud total, como una cámara enfocándose automáticamente. Me senté frente a él. Coloqué mi teléfono sobre el escritorio entre nosotros. Presioné reproducir. No dije una sola palabra. Escuchó con los ojos cerrados. Así es como mi padre escucha las cosas que necesita entender completamente. Elimina la visión de la ecuación para que nada compita con lo que está escuchando. 4 minutos y 12 segundos. Su rostro no reveló nada excepto, alrededor del minuto 2, un tensamiento en las comisuras de su boca que había visto 2 veces antes en mi vida, ambas inmediatamente antes de que algo trascendental sucediera. Cuando terminó, la oficina estaba muy silenciosa. Luego dijo: ¿Quieres justicia o quieres venganza? Dije: ambas. Casi sonrió. Bien. Levantó su teléfono de escritorio, no su celular, la línea fija, e hizo 2 llamadas. La primera fue a Martin Chow, quien ha sido el asesor legal privado de mi padre durante 19 años y que tiene la minuciosidad de un contador forense aplicada a cada área de la actividad humana, incluyendo, como resultó, el fraude matrimonial. La segunda fue a un hombre llamado Richard Bass, quien dirige una firma de investigaciones privadas en Chicago y que ha trabajado exclusivamente para Bennett Capital durante 11 años.
Mi padre describió la situación a cada uno de ellos en el lenguaje plano y factual de un hombre que emite instrucciones, no que pide consuelo. Les dijo a ambos, 3 semanas, alcance completo. Luego me miró. ¿Rebecca sabe sobre el fideicomiso? Lo pensé. No creo que alguna vez le haya dicho la cantidad. Daniel se lo dijo mi padre. No era una pregunta. Asentí. Era obvio ahora. Ve a casa, dijo. Actúa normal. No confrontes. No cambies tu comportamiento. No des ninguna indicación en absoluto de que sabes algo. ¿Puedes hacer eso? Miré a mi padre. He estado haciéndolo durante 6 años sin saber que lo estaba haciendo. Estuvo callado un momento. Sí, dijo. Supongo que sí. Fui a casa. Preparé la cena. Le pregunté a Daniel sobre su día. Me contó sobre una reunión con un cliente. Parecía relajado, cálido, atento, la versión de Daniel que me había hecho enamorarme de él, la versión que ahora entendía que desplegaba estratégicamente, como un ajuste en un dispositivo, cuando me necesitaba complaciente y contenta. Sonreí y escuché y dije todas las cosas correctas. Esa noche, acostada a su lado en la oscuridad, me quedé muy quieta y respiré al ritmo de alguien dormida. Pensé en la grabación, y pensé en 3 abortos espontáneos, y pensé en 6 años, y pensé en la risa de Rebecca en esa llamada telefónica, la risa cómoda y privada de alguien completamente en casa en un lugar que pertenecía a otra persona. No dormí durante aproximadamente 3 horas. Luego tomé una decisión, en algún lugar en la oscuridad temprana, de que las próximas 3 semanas eran un trabajo. Tenía un rol que interpretar y lo interpretaría con compromiso completo porque cualquier cosa menos me costaría todo, y no iba a dejar que me quitaran nada más, ni una cosa más. La primera semana, el equipo de Richard Bass estableció el perímetro de vigilancia. Richard me informó a mí y a Martin Chow en una reunión privada en las oficinas de mi padre un miércoles por la mañana. Tenía 53 años, compacto, ex-FBI con limitaciones financieras. Colocó una carpeta sobre la mesa de conferencias y la abrió en la primera página. Se han estado reuniendo en el Kimpton Hotel en Michigan Avenue durante aproximadamente 4 meses, dijo, semanalmente, a veces 2 veces por semana. Tenemos documentación fotográfica de 14 reuniones confirmadas. Colocó las fotografías en una fila, tomas exteriores, tomas del lobby, 2 a través de una ventana del restaurante que mostraban a Daniel y Rebecca en una mesa de esquina, su mano sobre la de ella, ambos completamente cómodos e inconscientes. El vehículo estacionado en su edificio la mayoría de los jueves por la noche está registrado a nombre de una LLC de fachada que se remonta a un acuerdo de arrendamiento confirmado por Daniel en junio del año pasado. Miré las fotografías. No sentí lo que podría haber esperado sentir. Lo que sentí fue la confirmación fría específica de algo que ya había procesado en el auto, en la lluvia, en el paso elevado. Las fotografías no rompieron nada en mí. Solo cerraron la brecha final entre lo que sabía y lo que estaba documentado. El rastro financiero, dijo Martin. Richard abrió la siguiente sección. Aquí es donde se pone interesante. Nos explicó. Daniel había abierto 2 cuentas en los 8 meses anteriores, una a su nombre solo, una a nombre de una compañía holding, y había estado haciendo transferencias pequeñas y regulares desde nuestra cuenta conjunta que caían por debajo del umbral de reporte, cada una demasiado pequeña para llamar la atención. Juntas, formaban un sistema de tuberías que apuntaba a offshore. Ha estado probando el sistema, dijo Martin. Practicando, coincidió Richard. ¿Cuánto ha movido hasta ahora? Aproximadamente $340,000. Ese era mi dinero, mi herencia de mi abuela materna, incorporado a nuestra cuenta conjunta hace años cuando creía que estábamos construyendo algo juntos. $340,000 movidos en incrementos lo suficientemente pequeños como para que nunca los hubiera notado si no hubiera estado mirando. Martín se volvió hacia mí. El pago del fideicomiso. ¿Tu padre ya había comenzado el proceso de transferencia? Estaba programado para el 15 del próximo mes. Martín asintió. Lo cancelamos internamente y no decimos nada. La cuenta aparecerá como si se procesara normalmente desde la perspectiva de Daniel hasta el momento en que intente acceder a ella. Mi padre dijo, desde la silla en la cabecera de la mesa,
Necesita creer que el dinero está llegando. Eso es lo que lo mantiene paciente. La segunda semana, fui de compras con Rebecca. Quiero que te detengas en eso por un momento. Conduje a su apartamento un sábado por la mañana. Toqué el timbre. Bajó en ropa de entrenamiento, con el cabello en una cola de caballo, llevando 2 tazas de café, entregándome una de la forma en que lo había hecho durante años, automática, cálida, el gesto de alguien que conocía tu pedido de memoria. La tomé y dije gracias y sonreí, y encajaba tan perfectamente en la memoria muscular de nuestra amistad que durante unos 4 segundos casi olvidé cada palabra de la llamada telefónica. Casi. Caminamos a una boutique de bebés en Oak Street de la que ella había estado emocionada. La había mencionado la semana anterior. Había anotado el nombre. Estaba interpretando mi papel. Tomó pequeños bodies, los sostuvo contra sí misma, me pidió mi opinión sobre los colores. Estaba de 7 meses y genuinamente hermosa, el contento de cara redonda y miembros sueltos de una mujer en el embarazo avanzado, y yo estaba a su lado y le dije que estaba radiante, y le pregunté sobre nombres, y no quise decir nada de eso, y ella no notó nada de eso. Pensé en la grabación todo el tiempo. Pensé en simplemente no quiero que mi bebé crezca confundido sobre quién es su verdadera familia. Pensé en lo que eso significaba para el bebé, que era real e inocente y se dirigía a una situación que no era su culpa en ninguna dirección. No me permití pensar demasiado en esa parte porque esa parte requería más gracia de la que tenía disponible en ese momento, y la gracia tendría que venir después. Cuando nos abrazamos para despedirnos en la acera, ella dijo, pareces realmente bien últimamente, realmente asentada. Lo estoy, dije. Realmente lo estoy. Ella apretó mi brazo. La vi alejarse, y sentí algo que no era exactamente lástima ni exactamente ira ni exactamente duelo, pero que tenía elementos de los 3 superpuestos bajo una calma absoluta que me sorprendía cada día durante esas 3 semanas. De dónde venía, no estaba del todo segura. Tal vez del auto en la lluvia cuando había necesitado estar clara y había descubierto algo en mí misma que podía ser claro cuando necesitaba serlo. La segunda semana, el equipo de Richard agregó una pieza más al archivo, el bebé. No había pedido esta información. Richard simplemente había anotado en el lenguaje clínico de su informe que la línea de tiempo del embarazo y los movimientos confirmados de Daniel según lo documentado habían creado una pequeña pero notable discrepancia. Había, con la autorización de mi padre, solicitado que se iniciara un análisis de paternidad a través de un servicio privado de documentación médica, no una prueba legal todavía, solo una evaluación preliminar de líneas de tiempo, fechas y una referencia cruzada de los registros médicos de Rebecca obtenidos a través de los canales que los investigadores privados usan cuando los clientes tienen los recursos para autorizarlos. Colocó el resumen sobre la mesa en la sesión informativa de la tercera semana. La línea de tiempo del embarazo era consistente con una fecha de concepción que se superponía con un periodo de 3 semanas durante el cual Daniel había estado en un viaje de negocios a Londres. También era consistente con un hombre llamado Thomas Hale, un nombre que aparecía 3 veces en el historial de contactos documentado de Rebecca durante el mismo periodo, asociado con registros de hotel de la misma ciudad. Richard no dijo nada editorialmente al respecto. Solo colocó los documentos y dejó que los datos fueran lo que eran. Mi padre lo miró, luego me miró a mí. No dije nada. Había una especie de justicia terrible y desequilibrada en ello que no procesé completamente hasta más tarde. Daniel había sacrificado nuestro matrimonio, mi confianza, 6 años, 3 embarazos de duelo compartido bajo falsos pretextos. Había pasado meses construyendo una estrategia de salida para un futuro que se construía sobre una base que puede no haber sido real. No lo sabía todavía. Tampoco Rebecca. Decidí que los dejaría descubrirlo juntos. La cena fue idea mía. Le dije a Daniel que quería celebrar el pago del fideicomiso como se merecía, íntimamente, en casa, solo nosotros 3. Lo dije de una manera que lo enmarcaba como un regalo para él. Una marca tranquila de un nuevo capítulo. Estuvo de acuerdo de inmediato. Incluso sugirió el menú, lo cual casi me hizo reír. Cociné. Puse la mesa con la vajilla buena. Abrí el vino que le gustaba a Daniel. Arreglé las flores que Rebecca había traído, tulipanes blancos, su regalo de anfitriona característico. Las había traído a cada cena en nuestra amistad. En el centro de la mesa,
porque su presencia en esa habitación se sentía precisa para mí de una manera que no podría haber explicado, pero que satisfacía algo exacto. Comimos. Hablamos. Daniel revisó su aplicación bancaria 4 veces durante el curso del aperitivo. Vi cómo sus ojos bajaban a la pantalla y regresaban a la mesa con la expresión ligeramente vidriosa de un hombre que realiza presencia mientras su mente está en algún lugar offshore contando. Rebecca estaba cálida y atenta, la versión de sí misma que usaba en entornos sociales, comprometida, divertida, haciendo buenas preguntas, creando la impresión de alguien completamente presente. Ella y Daniel tenían cuidado de no mirarse demasiado tiempo, disciplinados. Podía ver la restricción en la calibración de su contacto visual, las correcciones de curso de microsegundos cuando habían sostenido la mirada del otro un latido demasiado largo. Estaban tan orgullosos de sí mismos. Esa era la cosa que seguía golpeándome, el orgullo, la satisfacción apenas contenida de 2 personas que creían ser las más inteligentes en la habitación, que habían mirado a través de años de amistad y matrimonio y habían decidido que lo que veían era un objetivo fácil. Después del postre, me levanté. Tomé el sobresellado que había colocado en la encimera de la cocina 2 horas antes y caminé a la cabecera de la mesa y lo coloqué frente a Daniel. El pago llegó hoy, dije. Felicidades. Lo agarró antes de que terminara la frase. Sus dedos se movieron rápido, rasgando la solapa con el entusiasmo de alguien que ha estado esperando mucho tiempo por algo y no puede manejar su propia anticipación. Sus ojos golpearon la primera hoja y fueron a los números inmediatamente, que es donde un hombre como Daniel siempre mira primero. Luego su rostro. Las fotografías fueron primero. El equipo de Richard las había arreglado cronológicamente. 14 reuniones en el Kimpton, la mesa de esquina, el auto estacionado en el edificio de Rebecca, fecha y marcas de tiempo en cada fotograma. Luego, el resumen financiero, los $340,000 movidos en transferencias escalonadas durante 8 meses, números de cuenta, documentación de enrutamiento, la cuenta de destino offshore con la firma de Daniel en la autorización. Y luego, la transcripción, 4 minutos y 12 segundos, palabra por palabra. La había formateado limpiamente, como un guión, Daniel, Rebecca, Daniel, para que cada palabra fuera atribuible e inequívoca. Su voz, su risa. Y la línea sobre que mi cuerpo no funcionaba como debería, sentada allí en la página en Times New Roman de 12 puntos, la línea más casual de la conversación, la que sabía que lo seguiría. El color abandonó su rostro de la forma en que el agua se drena de una bañera, no todo de una vez, en una dirección constante e inevitable. Rebecca se había quedado completamente quieta. Estaba mirando las fotografías con la expresión enfocada, casi analítica de alguien que realiza cálculos rápidos. Me senté de nuevo. Doblé mis manos sobre la mesa. El dinero nunca llegó a nuestra cuenta, dije. Papá canceló la transferencia interna el mismo día que le reproduje la grabación. Hice una pausa. Además, esta casa es propiedad de su compañía. Siempre lo ha sido, lo cual Daniel sabía antes de que firmáramos el acuerdo de arrendamiento. Miré a Daniel fijamente. Tienes 10 minutos. Encontró su voz. Emily, hay una página más. Deslicé el documento final a través de la mesa, el informe de Richard sobre la línea de tiempo, la superposición de Londres, Thomas Hale, las fechas. Daniel lo miró, luego a Rebecca. Rebecca lo miró, luego a Daniel. Y en su rostro, en la forma muy específica en que el cálculo detrás de sus ojos cambió y luego se detuvo, vi el momento en que entendió lo que significaba la última página, no solo para la habitación, sino para todo lo que pensaba que había estado construyendo, cada sacrificio que pensaba que había hecho, cada futuro que había planeado sobre la base de lo que aparentemente no era, de hecho, cierto. Su rostro se derrumbó, no actuación, genuino. La boca de Daniel se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. La boca de un hombre que siempre había tenido las palabras correctas disponibles y está descubriendo por primera vez que el suministro es finito. Lo miré. Sacrificaste todo, dije, por un futuro que ni siquiera era real. No respondió. El caso de fraude está con Martin Cho y una firma de contabilidad forense. Los $340,000 más daños. La petición de divorcio se presentó esta mañana. Tomé mi copa de vino.
Un reclamo civil por mala conducta financiera en un matrimonio toma aproximadamente 14 meses para adjudicarse completamente, Daniel. Construiste tu cuenta offshore usando fondos de una cuenta conjunta que se alimentaba directamente de las distribuciones de mi fideicomiso, lo que hace que cada dólar sea rastreable y recuperable bajo la ley de activos matrimoniales. Tomé un sorbo lento y silencioso. Martín envía sus saludos. Dejé la copa. Ahora, sal de mi casa. Se fueron. No inmediatamente. Hubo un periodo de aproximadamente 90 segundos que no describiré en detalle. Excepto para decir que involucró a Daniel intentando 3 aperturas diferentes y yo sin decir nada, solo mirándolo hasta que la ausencia de cualquier respuesta disponible se convirtió en su propio tipo de respuesta y dejó de intentarlo. Rebecca se fue primero. Tomó su chaqueta del respaldo de su silla, y en la puerta se volvió y me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro antes, no exactamente culpa, algo más desorientado que culpa, la expresión de una persona que acaba de descubrir que el mapa que usaba estaba equivocado y aún no sabe dónde está realmente. No dijo nada. Se fue. Daniel se fue 4 minutos después de intentar una vez más en el vestíbulo reformular lo que estaba sucediendo, y le dije que su abogado tenía el número de Martín Cho y que ese era el lugar apropiado para esa conversación. Y luego la puerta se cerró y estuve sola en mi casa con la vajilla buena y los tulipanes blancos y 4 minutos y 12 segundos que habían cambiado la dirección de todo. Quiero contarte qué les pasó a ellos porque sé que necesitas saberlo. La petición de divorcio presentada por Martín Cho en la mañana de la cena citaba mala conducta financiera, malversación de activos matrimoniales y representación fraudulenta en conexión con el fondo fiduciario. Un mecanismo legal específico en Illinois que el equipo de mi padre había tenido cuidado de establecer documentación durante el periodo de investigación de 3 semanas. Los $340,000 fueron completamente recuperables. La cuenta offshore, una vez identificada a través del rastro de autorización documentado, fue congelada en 60 días mediante coordinación con la especialista forense financiera de Martín, una mujer llamada Dra. Patricia Wren, quien tenía 20 años de experiencia en contabilidad forense y quien describió la estructura offshore de Daniel en su informe como elemental en su ejecución y amateur en su ocultamiento. Esa frase apareció en la documentación legal formal. La he leído varias veces. La práctica de consultoría financiera de Daniel perdió 2 clientes importantes en el primer mes después de que la petición de divorcio se convirtiera en registro público. Estas cosas se convierten en registro público. Y un tercero, cuando un reportero de una publicación de la industria financiera, trabajando en un artículo sobre fraude de activos matrimoniales, encontró los expedientes judiciales y publicó un resumen. La historia no usó su nombre directamente. Sus clientes son el tipo de personas que leen publicaciones de la industria financiera con cuidado y reconocen los detalles. Rebecca y Thomas Hale, la conexión de Londres, lo escuché a través de un amigo mutuo, indirectamente, unos 4 meses después. No sé el estado actual de esa situación, y he concluido que no necesito hacerlo. Lo que sé sobre el bebé es esto. Es real. Es inocente. No eligió a ninguna de las personas que tomaron las decisiones que dieron forma a las circunstancias de su llegada. Sea lo que sea que le pase, espero que no esté definido por lo que se hizo en esa habitación antes de que existiera. Pienso en eso a veces. Martín Cho finalizó el acuerdo de divorcio en 7 meses, lo cual describió como inusualmente rápido para un caso financiero impugnado, y lo atribuyó a la calidad de la documentación. Los activos recuperados, más los daños evaluados bajo las disposiciones de fraude, ascendieron a $412,000 en total. El pago del fideicomiso, los $5 millones que habían puesto todo esto en movimiento, se reestructuró en una cuenta protegida a mi nombre solo, inaccesible para cualquier reclamo matrimonial futuro. Mi padre y yo cenamos la semana en que se finalizó el acuerdo. Pidió el buen vino, que reserva para ocasiones significativas. Hablamos sobre la compañía, sobre mis próximos pasos, sobre la casa, que he conservado porque me gusta la cocina y porque es mía en todos los sentidos que importan. En algún lugar en la segunda copa dijo, debería haberte dicho más claramente cuando importaba. Dije, me lo dijiste. No estaba lista para escucharlo. Asintió. Esa fue toda la conversación sobre el tema.